Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a una nueva entrevista acá en Soy TV. Yo soy Josefina Pido y hoy nos acompaña Rodrigo Muñoz, quien es triatleta y académico de la carrera de Kinesiología de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Josefina, bien, bien. Estamos. Rodrigo, estamos acá para hablar acerca de los atletas y cómo están más o menos manteniendo sus rutinas y su actividad física a la hora del entrenamiento. Entonces, está pasando ahora mismo con los atletas en el área amateur? ¿Cómo están más o menos manteniéndose y cómo están viviendo este tema de tener su musculatura y mantener también su motivación en estados tan pequeños y tan reducidos para entrenar? Sí, mira, pues los deportistas amateur han tenido que cambiar bastante su rutina, partiendo de que antes el deportista amateur, o antes de su trabajo, ¿cierto? Después de su trabajo se iban a entrenar. Ahora su trabajo está en su casa y el entrenamiento también está en su casa. Entonces, principalmente ha generado bastante cambios, muchas veces mentales y ansiedades que antes a lo mejor no tenían y han tenido que saber controlar. Entonces han tenido que desarrollar ejercicios específicos para la casa. eh, También el tema de lo que hacemos los kinesiólogos, asesorarlos también en el tipo de qué ejercicios se pueden hacer y qué ejercicios no se pueden hacer, porque muchas veces a veces uno ve en internet o en aplicaciones una variada serie de ejercicios y pautas, pero muchas veces estas pautas no les sirven a todos los deportistas. Entonces, eso es principalmente, en el caso del trabajo de nosotros, es saber poder orientar a los deportistas amateurs en cómo poder desarrollar su vida de deportista y su vida laboral también. Mm. Ahora mencionaste un poco acerca de los ejercicios incorrectos en esa área, pero quería un poco preguntarte acerca de qué específicamente son los consejos que ahora mismo les están dando y cómo están atacando los kinesiólogos el tema de los entrenamientos en espacios reducidos con distintos tipos de deportistas. Mm. Sí, mira, principalmente lo que nosotros hacemos es asesorarlos en que ellos se organicen y generen un plan de entrenamiento, ¿ya? Porque este plan de entrenamiento les va precisamente a saber, el deportista amateur es como bien Mateo, podríamos decirlo en ese sentido, porque tiene que organizarse bastante bien, muchas veces en el trabajo, en la familia, entonces tiene que darle tiempo a todo. Entonces, y a la vez tiene que saber programarse en su entrenamiento. Entonces, le decimos, haz un plan de entrenamiento y que este plan de entrenamiento tenga no solamente ejercicio específico para su deporte, para su disciplina, ya, por ejemplo, no sé, en el tema que el deportista que le gusta hacer ciclismo, tratar de fortalecer la musculatura, mantener la fuerza de las piernas, no solamente hacer ejercicio específico para su disciplina, sino también ejercicios generales, que tengan que ver con la estabilización de su columna, que la columna para los seres humanos, digamos, es la estabilidad, es la base de todo. Si tenemos inestable nuestra columna, nuestra pelvis, vamos a tener inestable, vamos a poner lesiones en la cadera, en la rodilla, y hacia arriba vamos a tener lesiones en los hombros, en los codos. Entonces, que el plan de entrenamiento contenga eso, fortalecimiento específico para su disciplina, fortalecimiento de musculatura que le dé la estabilidad, la firmeza, el soporte, ¿cierto? Y también ejercicios, digamos, el aspecto mental. También el aspecto es fundamental, porque como te comentaba, el deportista amateur está bastante ansioso porque no sabe cuándo va a poder retornar la competencia, la presencialidad de la competencia. Entonces, en ese aspecto yo siempre aconsejo hacer alguna actividad, ya sea ejercicios de flexibilidad, el que le gusta el yoga también puede hacer el yoga, mindfulness, que también es una práctica que se utiliza bastante en deportistas, eh, que es la concentración del momento. Entonces se olvidan un poco de lo que está ocurriendo en el ambiente y se concentran en él. Mm. Ahora, tú mencionaste el tema mental y te voy a llevar un poco a hablar de Sí. eso, pero antes quería preguntarte un poco acerca de
¿cuánto es suficiente para un deportista amateur para no perder un poco su marca? Porque además de las horas que uno normalmente hace de Mm, deporte, la gente por lo general se mueve mucho, tanto, por ejemplo, ir a caminar o moverse en general para hacer compras o cualquier tipo de eh, elementos de la rutina. Entonces, ¿es un entrenamiento correcto capaz de suplir todas las actividades que por lo general uno hace sin pensar o debería, por ejemplo, moverse más dentro de su casa? ¿Qué es lo que recomiendas tú en esa área para no perder tanto la costumbre de la actividad física constante? claro. Sí, mira, principalmente eso es un buen punto, porque muchos deportistas piensan, hoy no, ya voy a disminuir, estoy disminuyendo la fuerza de las piernas, estoy disminuyendo los nadadores, por ejemplo, están disminuyendo la fuerza de su extremidades superiores, de su espalda. Entonces, principalmente hay que llevarlo a ese lado, entre llevarlo al tema de la fuerza, ¿ya? Más que ejercicio específico, porque sabemos de que de todas maneras, y se lo explicamos a los deportistas, que en sí la competencia, a lo mejor probablemente tal, va a demorar un poco más. O sea, no vamos a tener una competencia a corto plazo y quizá a mediano plazo. Entonces, pero lo que sí es importante es que cuando retorne la presencialidad, esa presencialidad tratemos de evitar que el deportista tenga lesiones. Entonces, principalmente es que, por ejemplo, el nadador, tratar de dar el ejercicio específico para fortalecer la musculatura del hombro, de la espalda. Entonces, cuando él ya después haga la técnica, ¿cierto? A lo mejor la técnica quizás es lo que más se está dejando, digamos, un poco atrás, ¿cierto? Pero la técnica en ese sentido se puede ir trabajando paulatinamente. Pero lo que más conlleva a tener lesiones es la disminución de la fuerza de estos músculos que le dan firmeza a una articulación. Entonces eso es lo que más hay que hacer en este tiempo es justamente mantener la fuerza de esos músculos que me dan a permitir estabilidad. Más que en sí la técnica como tal, que la técnica si es un deportista amateur que lleva años, la técnica es fácil de ir retornando, de recuperar y no se pierde tan fácilmente, para nada. Pero lo que se pierde muy fácil es la fuerza. Perfecto. Ahora, no sé si me puedes comentar un poco cómo se las están arreglando aquellos deportistas que tienen una relación un poco más cercana con su ambiente, por ejemplo, aquellos que hacen bicicleta de montaña o aquellos que hacen natación y que están un poco más condicionados acerca de las características que les entrega este deporte. ¿Cómo están más o menos supliendo entrenamientos que van llevados hacia su área? Mm. Sí, mira, en el tema voy separado por deporte, en el tema del ciclismo, de la bicicleta de montaña, lo que se está usando, digamos, como te decía, es ejercicio específico y en el tema ya como grupal, se están utilizando aplicaciones que existen, bueno, son pagadas, pero no son tan costosas, que son aplicaciones a nivel mundial que se ocupan los ciclistas, como la aplicación Swift y Be Cool. ¿Ya? Son aplicaciones que deportista tú instalas tu bicicleta en un rodillo, que es un sistema que se instala la rueda trasera, y le puedes instalar una serie de sensores y esos sensores te lo detecta el programa que está en el computador y es como un juego, literalmente un juego, tú te conectas, en la imagen muestra un ciclista que está pedaleando y ese ciclista está pedaleando tú y te muestra a qué frecuencia vas de pedaleo, a la frecuencia cardíaca, justamente lo que más le gusta al deportista, en este caso al ciclista, es la potencia que está generando. Entonces todo eso se está generando en la aplicación y tú puedes estar pedaleando con gente, como te contaba, de Japón, Alemania, Brasil, de cualquier parte del mundo, tú estás pedaleando. Y ahora últimamente lo que está bastante ahora común, están haciendo competencias virtuales. Y eso al deportista le gusta bastante porque quita la ansiedad y además tiene un objetivo. Todo deportista le gusta entrenar para un objetivo. Y eso es lo que más ha costado en el deportista ahora, porque decir, chuta, ¿cómo lo hago? Entreno,
¿cierto? Pero ¿para quién estoy entrenando? Si no tengo una competencia que no sé cuándo se va a generar. Cuando uno es deportista, uno se pone un objetivo y dice, ya, voy a competir en algo en 6 meses más. Ya, perfecto. Ujú. Me planifico y tengo mi entrenamiento. Pero en este minuto no se sabe cuánto. Entonces, por eso que han surgido algunas productoras que están generando competencias virtuales. Entonces tú estás en tu casa, conectas tus sensores, tus rodillos y vas pedaleando y vas compitiendo con otros. Y en el tema de la natación, también, bueno, los deportistas aparte que han tenido que hacer natación en seco, que es lo que se llama utilización de banda elástica, de mancuerna, ejercicio de utilización con cuerdas del mismo peso de su cuerpo. También muchos también se han metido un poco la mano al bolsillo y eh, han adquirido, digamos, estas piscinas que se arman fácilmente y pueden estar nadando amarrados, se hacen un sistema de un cinturón, un elástico enganchado al muro de su casa y pueden estar nadando, ¿cierto? No es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero por lo menos el deportista, el nadador, el que le gusta estar metido en el agua, el que todos los fines de semana iba al mar, yo soy de la quinta región, entonces tengo bastante conocido, nos metemos al mar, todo eso está totalmente reducido a cero. Entonces, eso es lo que más le interesa. Hace un tiempo, me acuerdo la semana pasada, hay una nota, la deportista, una nadadora, ¿cierto? Que nada en agua gélida. Ella quería sentir el agua helada en su cuerpo, se metió un tarro grande lleno de cubos de hielo para sentir la sensación del agua fría en su cuerpo. Mm. Y eso para el nadador, créeme que es lo que estaba necesitando. Estaba necesitando el hecho del contacto del agua. Entonces, han ido adquiriendo, como te decía bastante, estos elementos como piscinas, que yo creo que ahí van a empezar a disminuir bastante en las grandes tiendas, cosas así, donde venden esto, porque varios nadadores van a adquirirlo. Claro, o sea, finalmente la experiencia para los distintos deportistas está muy ligado también a lo emocional. Entonces, yendo al tema de que tú habías hablado de esto, los distintos efectos que produce también el deportista amateur al no realizar lo que le gusta, ¿cuáles son más o menos las estrategias que tú recomiendas para ligar con esta frustración y con esta ansiedad que puede venir a partir de no moverse tanto como les gustaría o no realizar finalmente la actividad que ellos quieren hacer? Mm. Sí, mira, yo lo que le he propuesto, como te decía, dentro de su plan de entrenamiento, sí o sí tienen que planificar ejercicio de respiración. Sí pueden muchas veces meterse, involucrarse en el yoga, es bastante beneficioso para el deportista. El mindfulness es otro elemento también bastante interesante que le permite al deportista centralizarse en su respiración, ¿cierto? Y controlar muchas veces esa ansiedad. Mm. ¿Ya? Porque eso genera bastante, y esa misma ansiedad, digamos, hormonalmente también genera bastante deterioro, genera estrés, ¿cierto? Y ese estrés también va generando aumento en las lesiones. El estrés genera aumento en la lesión, genera debilidad muscular, ¿cierto? Y eso favorece aún más que el deportista se lesione. Entonces, principalmente eso, que haga ciertas actividades y que si tiene la posibilidad de tener estos, como te decía, estos juegos virtuales, que pueden hacer competencia con sus compañeros o competir por mínimas cosas, pero ya eso al deportista amateur le gusta. El deportista Mm. amateur es bien competitivo. Si bien no tiene, como te decía, el mismo nivel que un deportista profesional, pero es muy competitivo. Entonces le gusta. Entonces que tú le digas, ya, en 2 semanas más vamos a hacer una competencia o un reto. Hace un tiempo atrás, el deportista Arturo Vidal hacía un reto a sus amigos de cuántos minutos tenía que hacer corriendo 10 kilómetros en una trotadora, eh, y eso motivaba. Entonces yo también les promuevo eso de que hagan ciertos retos, hartas ciertas competencias virtuales y que eso los mantiene activos.
¿ya? Ya, Y les genera un objetivo, una meta. claro. Ahora, definitivamente entrenar en casa no es lo mismo que entrenar en las mismas pistas o en las mismas canchas o donde sea que se realice el deporte. Y ya hay algunas regiones que han empezado todas estas nuevas etapas de desconfinamiento. Entonces, ¿cuáles son las visiones que tú crees que debería tener un deportista amateur a la hora de volver un poco a los distintos espacios y lugares originales en los que trabajaban? Quizás al momento de no sobreexigirse o al momento de enfocar un poco las prácticas hacia llegar a sus metas anteriores sin que ello resulte en una lesión. Claro. O sea, mira, yo principalmente recomiendo que todo lo que son los deportes, los deportistas que hacen deporte de impacto, ya, por ejemplo, en el caso del correr, el correr en la calle es un deporte bastante de impacto, que si bien a lo mejor algunos deportistas amateur han podido suplir, a lo mejor comprándose una trotadora, eh, o a lo mejor haciendo más bicicleta en su casa de forma estática, pero el aspecto del contacto, de las cargas que hace uno cuando corre en la calle es totalmente distinta a todos estos elementos. Mm. Entonces, yo lo que les recomiendo es que empiecen paulatinamente, ya poco. De hecho, también pasa mucho que deportistas han aumentado de peso también, o algunos se han mantenido en el peso, pero se han mantenido en el peso no, digamos, no porque se han mantenido, digamos, no han aumentado el porcentaje de grasa, no, es porque bajan su masa muscular, pero aumentan también el porcentaje de grasa. Entonces, si bien a lo mejor puede empezar lo mismo, dice, no, mira, yo pesaba 78, ahora sigo pesando 78, pero ya como el entrenamiento no ha sido el mismo, ¿cierto? Entonces ya la masa muscular es menor a la que tenía antes. Entonces, como te decía al comienzo, eh, la musculatura que da estabilización es la que tiene que estar siempre fortalecida. Entonces, cuando salen nuevamente al retorno, por ejemplo, en todas las comunas que ya van a empezar una fase 3, si no me equivoco, es la que ya pueden empezar a desarrollar un poquito más deportes grupales. Ya la fase 2 es deporte al aire libre, pero ya en deportes grupales, eh, pero siempre con bastante cuidado. O sea, por ejemplo, los que hacen running, ¿cierto? Comenzar con trotes muy suaves, eh, preocuparse también muchas veces del calzado, también es bastante importante, porque muchas veces el calzado que se utiliza en la casa es distinto al calzado a lo mejor de correr. ¿Ya? Muchas veces tengo la experiencia también de que a lo mejor muchos aprovecharon ahora el tema de online, hacer compras, se compraban zapatillas nuevas, pero esas zapatillas nuevas hay que acomodarlas. Es el deportista que hace running no se compra una zapatilla y sale a correr con las zapatillas nuevas 10 kilómetros, 10K. No, o sea, tiene que una semana por lo menos caminar en la casa con esas zapatillas, empezar a correr pocos kilómetros, de a poco ir adaptando. Entonces, Mm. es lo que yo les aconsejo, que vayan paulatinamente adaptándose de nuevo. Es como que aprendieran a caminar de nuevo. Entonces hay que ir de a poco, pasos cortos, no largas distancias. Lo mismo el ciclismo, cuando si salen, muchas veces ya hay comunas que llevan bastantes meses en cuarentena. Entonces, el ciclismo también va mucho en la habilidad también que uno tenga en el entorno, en el exterior. Como tú mencionabas, el mountain bike, es mucha técnica. Entonces, si deportistas han estado mucho tiempo sin entrenar en el cerro, ¿cierto? En la calle, van perdiendo la habilidad. Entonces, yo les recomiendo que vayan de a poco. El que es de mountain bike, que es de cerro, empiece, digamos, por senderos no tan complejos, porque va a perder estabilidad, pierde reacciones. El deportista es de reacciones. Entonces, si uno no entrena eso, las reacciones son mucho más lentas. ¿Ya? Es lo mismo que les pasaba a los arqueros de fútbol. El arquero de fútbol es de muchas reacciones rápidas. Entonces, y eso tiene que entrenarlo. Veíamos, yo sigo a varios deportistas, veíamos entrenar a Claudio Bravo, por ejemplo, cómo entrenaba en su casa las reacciones. Tiraba un balón, una banda elástica y atajaba. Entonces, esas reacciones se tienen que ir entrenando. Entonces, el deportista, eso es lo que principalmente tiene que ir de a poco, paulatinamente, porque si no,
vamos a tener muchos deportistas cuando volvamos a la presencialidad, ¿cierto? Vamos a tener muchos deportistas lesionados si es que no empiezan de a poco con las cargas de trabajo. Claro. ¿Mm? Ahora, tú como kinesiólogo, en el tema de los entrenamientos de los deportistas amateur, ¿cuándo crees que es importante y sobre qué crees que es importante contactar a un especialista para guiar el tema de los entrenamientos y también lo mismo, la vuelta un poco a la normalidad? Mm. Y sobre qué áreas más o menos trabajan en conjunto para lograr principalmente un resultado eficiente. Sí, mira, bueno, principalmente cuando yo les digo el ojo de los deportistas que ya tienen que comenzar a asesorarse por profesionales de la salud, es cuando, por ejemplo, pasan muchas horas sentado pensando que supuestamente antes a lo mejor quizás tenían un trabajo de 8 horas, ¿cierto? Y a lo mejor dentro de esas 8 horas el deportista a veces en la hora de almuerzo entrenaba o antes en las mañanas entrenaba o en las tardes como te mencionaba. Y ahora tomándose el tiempo dice, chuta, estoy haciendo 8 horas de trabajo, pero después sigo sentado. A lo mejor hago un ejercicio o me voy a la cama o me voy a sentar al comedor. Entonces, cuando ya se dé cuenta que está pasando más horas sentado de lo que antes hacía, ya es, ojo, una alerta, ¿ya? Porque significa ya que, como te decía, la musculatura, ojo, ya está más débil. Eh, Otro elemento importante es que haya aumentado de peso. También es importante en ese aspecto saber qué cosas, qué recomendaciones tiene que hacer para que no genere algo, sea perjudicial para la salud de él. ¿Ya? Como te comentaba, el peso es súper importante porque muchas veces dicen, no, me mantengo en el peso, pero también influye en la masa muscular. Entonces, como recomendación para evitar. Y ya llevarlo al tema del dolor, ya ahí sí o sí tiene que asesorarse por un kinesiólogo o muchas veces también por el mismo entrenador. Los entrenadores de clubes de ciclismo, clubes de running, muchas veces clubes de fútbol amateur, se asesoran también, hay algunos clubes que también tienen kinesiólogos que lo asesoran. Entonces ya al primer minuto que digan, oh, me está doliendo la rodilla, tengo un problema en la espalda, que se asesoren y vuelvan atrás, como te decía, y decir, no, ya, no es etapa para volver a la técnica, como te comentaba antes, tengo que volver a el tema de la estabilización, de fortalecer los músculos que me den firmeza a mi cuerpo. Perfecto. Con esos consejos y con ese llamado nos quedamos. Rodrigo, muchas gracias por venir y contarnos un poco acerca de la realidad que viven los deportistas amateur. Mm, sí, no hay de qué, pues, Josefina, un gusto. Y a toda la gente que nos está observando ahora, también muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una nueva entrevista acá en Soy TV. Hasta luego, que les vaya bien. Ya, hasta luego.